Nesquio, capítulo 1. El hombre que no sabía parpadear. Las 3 de la mañana es una hora peligrosa para estar despierto. Es la hora en que el velo de la realidad es más fino, o eso dicen los viejos. Yo no creía en esas cosas. Yo solo creía en que mi lavadora se había roto y necesitaba ropa limpia para la entrevista de trabajo del día siguiente. Estaba en la lavandería 24 horas burbujas, en la esquina de la calle San Martín. Era un local pequeño, iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban como moscas atrapadas. Olía a jabón barato y a soledad. Estaba solo, o eso creía. Me senté en uno de los bancos de plástico amarillo, mirando cómo mi camisa blanca daba vueltas en el tambor de la secadora número 4. Rum, rum, rum. Hipnótico. La campanilla de la puerta no sonó. Estoy seguro de eso. La puerta tenía una campana de bronce vieja que hacía un ruido escandaloso cada vez que alguien entraba. Pero de repente sentí una corriente de aire frío en la nuca. Levanté la vista de mi celular. Había alguien sentado a mi lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Di un salto del susto, casi tirando el teléfono. «¡Dios!», exclamé, llevándome la mano al pecho. No le oí entrar. Era un hombre, o al menos tenía la forma de uno. Llevaba un traje gris impecable, demasiado impecable para la tormenta que caía fuera. Sus zapatos de cuero negro brillaban sin una sola gota de agua o barro. Su pelo, peinado hacia atrás con gomina, estaba seco. Parecía un maniquí de escaparate que había cobrado vida. El hombre no me miró. Miraba fijamente hacia el frente, hacia la pared de azulejos blancos. «La eficiencia de la rotación es admirable», dijo. Su voz era extraña, era plana, sin acento, sin inflexión. Sonaba como si alguien estuviera leyendo un texto en un idioma que acababa de aprender fonéticamente. Sí», balbuceé, tratando de alejarme disimuladamente hacia el borde del banco. «Supongo». El hombre giró la cabeza hacia mí. No giró el cuerpo, solo el cuello. El movimiento fue suave, mecánico, como una cámara de seguridad pivotando sobre su eje. Me miró a los ojos. Sus ojos eran de un azul pálido, casi blancos, y no parpadeaba. Pasaron 10 segundos, 15, 20. Sus párpados no se movieron ni una vez. Sus ojos empezaron a lagrimear por la sequedad, pero él no pareció notarlo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla perfecta, de piel de melocotón. «¿Usted usa sus pulmones a plena capacidad?», preguntó. Me quedé helado. «¿Perdón?». «La respiración». Se señaló su propio pecho rígido, que no subía ni bajaba. «Es un proceso manual tedioso. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. A veces olvido la secuencia». «¿Usted la olvida, David?». Se me erizó la piel de los brazos. «¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre sonrió. No fue una sonrisa normal. Sus labios se estiraron hacia los lados, demasiado, mostrando demasiados dientes. Sus dientes eran perfectos, blancos y cuadrados, todos iguales. No tenía colmillos, solo incisivos y molares planos, como los de un herbívoro o los de una dentadura postiza barata. «Está escrito en la etiqueta de su ropa interior», dijo, señalando mi entrepierna. Me puse rojo de vergüenza y miedo, cruzando las piernas instintivamente. «Oiga, no sé quién es usted, pero voy a llamar a la policía». El hombre soltó una risa. Fue un sonido seco. Ja, ja, ja. 3 sílabas separadas por pausas exactas de un segundo. «La policía protege a los ciudadanos», dijo. «Usted es un ciudadano. Yo soy un observador. Solo estoy recopilando datos de textura». «¿Textura?». El hombre levantó la mano. Sus dedos eran largos, muy largos. Tenían una articulación de más. Lo vi claramente. Su dedo índice se dobló en 3 lugares antes de llegar al nudillo. Acercó esa mano imposible a mi cara. Me eché hacia atrás,
chocando contra la pared. Solo quiero saber si su piel es tan suave como parece. Susurró. La mía pica. El traje me queda apretado. ¿Qué traje?, pregunté, mirando su ropa gris. No este traje, dijo, pellizcándose la piel de la mejilla y estirándola. Este traje. Tiró de su propia piel. La piel se estiró como chicle. Se separó de la carne varios centímetros, mucho más de lo que la elasticidad humana permite, y al soltarla, volvió a su sitio con un sonido húmedo. Ploc. En ese momento, la secadora número 4 pitó. Bip, bip. El ruido rompió el trance. Me levanté de un salto, agarré mi cesta de ropa y corrí hacia la secadora. No me importaba si la ropa estaba húmeda, tenía que irme, ya. Saqué la ropa a puñados, quemándome los dedos, y la tiré dentro de la cesta. Miré de reojo al banco. El hombre seguía allí sentado, inmóvil, mirándome con esos ojos llorosos que no parpadeaban. Fue un placer interactuar, David, dijo. Su miedo tiene un aroma delicioso. Huele a cobre y limón. Corrí hacia la puerta. La empujé con el hombro. La campanilla sonó esta vez. ¡Clang! Salía la lluvia. El agua fría me golpeó la cara, despertándome de la pesadilla. Corrí hacia mi coche, aparcado al otro lado de la calle. Abrí la puerta, tiré la cesta al asiento del copiloto y entré. Bloqueé los seguros. Miré a través del parabrisas empapado hacia la lavandería. Las luces fluorescentes parpadeaban. El local estaba vacío. El hombre del traje gris ya no estaba en el banco. No había nadie. Era imposible que hubiera salido sin que yo lo viera. La puerta de cristal era la única salida y yo estaba mirando. Arranqué el motor, con las manos temblando tanto que me costó girar la llave. Un loco. Solo era un loco drogadicto, me dije en voz alta para calmarme. Encendí los faros. Los haces de luz iluminaron la calle vacía, y entonces lo vi, en el asiento del copiloto, dentro de mi coche, encima de mi ropa limpia. Había una nota, un trozo de papel arrancado de un cuaderno, perfectamente cuadrado. La letra era caligrafía mecánica, perfecta, sin ninguna variación. Decía: «Has olvidado exhalar, David. Te ayudaré a vaciarte pronto». Miré por el retrovisor. En el asiento trasero, en la oscuridad, algo sonrió. Vi el brillo de unos dientes demasiado blancos y cuadrados. Capítulo 2. La piel que pica. El instinto de supervivencia es algo curioso. No pensé, no procesé la información de que había un monstruo en mi asiento trasero. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Pisé el freno a fondo y tiré del freno de mano al mismo tiempo. El coche, que apenas había empezado a moverse, patinó sobre el asfalto mojado y dio un trompo violento, deteniéndose en medio de la calle desierta. El impacto de la fuerza centrífuga lanzó a la figura del asiento trasero hacia un lado. Escuché un golpe seco, como un saco de huesos golpeando la puerta. No esperé a ver si estaba aturdido. Abrí mi puerta y me lancé a la lluvia, rodando por el suelo. El asfalto me raspó las manos y las rodillas, pero el dolor era bienvenido. Significaba que seguía vivo. Me puse de pie y corrí. No miré atrás hasta que llegué a la acera. Mi coche estaba allí, detenido bajo la lluvia, con el motor en marcha y los faros iluminando la nada. La puerta trasera se abrió lentamente. ¡Crack! Una pierna salió, pero no salió pisando el suelo. Salió hacia arriba, doblándose hacia el techo del coche, como la pata de una araña gigante tanteando el aire. Luego salió la otra. El hombre del traje gris emergió del vehículo, pero no lo hizo como una persona. Se deslizó, reptando boca arriba sobre el techo del coche, con la columna vertebral arqueada en forma de U invertida.
Se puso de pie sobre el techo de mi sedán. Bajo la luz de la farola, vi que su traje estaba seco. La lluvia parecía resbalar sobre él sin tocar la tela, como si tuviera un campo de fuerza hidrofóbico, o como si el agua supiera que no debía tocarlo. Giró la cabeza hacia mí. Otra vez ese movimiento de cámara de seguridad. Zip. Estaba a 20 metros de distancia, pero escuché su voz como si me susurrara al oído. La locomoción bípeda es ineficiente para la caza, David, dijo. Pero me adaptaré a tus reglas. Vamos a jugar a las etiquetas. Bajó del techo de un salto, cayó de pie, sin flexionar las rodillas. El sonido fue pesado, metálico. Clang. Eché a correr hacia mi edificio. Vivía a solo 2 manzanas. Mis zapatos chapoteaban en los charcos. Mi respiración era un silbido agónico. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Recordaba las instrucciones. No quería olvidar cómo hacerlo. Escuché pasos detrás de mí. No eran pasos de carrera. Eran pasos rápidos, rítmicos. Tap, 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 tap. Como alguien tecleando en una máquina de escribir a toda velocidad. No se cansaba, no jadeaba. Doblé la esquina de mi calle. Ahí estaba. El portal número 42. Mi santuario. Busqué las llaves en mi bolsillo mientras corría. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen. Llegué a la puerta de cristal del edificio. Metí la llave. Se atascó. «Vamos, maldita sea, vamos», grité, forcejeando con la cerradura. Miré hacia atrás. El hombre del traje gris estaba al final de la calle. Caminaba tranquilo ahora. Había dejado de correr. Me sonrió y levantó la mano para saludar. Pero no tenía 5 dedos. Le faltaba el meñique. Se lo había arrancado. Con la otra mano sostenía el dedo arrancado y me lo mostraba como si fuera un regalo. La cerradura cedió. Entré y cerré la puerta de golpe, apoyando la espalda contra el cristal frío. El hombre se detuvo en la acera, al otro lado del cristal. No intentó entrar. Pegó su cara al vidrio. Su aliento no empañó el cristal. Levantó el dedo arrancado y empezó a dibujar algo en el vidrio, usando la sangre negra que brotaba del muñón como tinta. Dibujó un círculo y dentro una línea horizontal. Un ojo cerrado. Salí disparado hacia el ascensor. Pulsé el botón frenéticamente. Las puertas se abrieron. Entré. Mientras las puertas se cerraban, vi a través del cristal del portal que el hombre ya no estaba fuera. El dibujo de sangre negra seguía en el vidrio. Pero él había desaparecido. El ascensor subió. Piso 1, piso 2, piso 3. Vivo en el cuarto. Las luces del ascensor parpadearon. Psst. El ascensor se detuvo entre el tercero y el cuarto. Se hizo el silencio. Solo escuchaba el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. «No, por favor, no», susurré. Miré al techo del ascensor, a la trampilla de emergencia. Estaba cerrada, pero escuché algo encima de la cabina. Thump. Algo pesado había aterrizado sobre el techo del ascensor. Screech. Screech. Uñas. Uñas largas rascando el metal. David. La voz venía de arriba, amortiguada por el metal. El hueco del ascensor está sucio. Hay muchas ratas. ¿Las ratas son mascotas o comida? No recuerdo la clasificación. Me pegué a la puerta, intentando hacer palanca con los dedos para abrirla. La trampilla del techo empezó a desenroscarse desde fuera. Veía los tornillos girar solos, chirriando. De repente, el ascensor se sacudió y volvió a arrancar. Subió el medio metro que faltaba y llegó al 4º piso. Ding. Las puertas se abrieron. Salí gateando, casi cayéndome. Corrí hacia la puerta de mi apartamento, la 4B. Abrí, entré, cerré con llave, eché el cerrojo, puse la cadena. Arrastré el mueble del recibidor y lo puse contra la puerta.
Me dejé caer al suelo del pasillo, jadeando. Estaba a salvo. Estaba en casa. Mi apartamento estaba oscuro y silencioso. El olor a hogar, a café rancio y ambientador de pino me calmó un poco. Me levanté y fui a la cocina a por un cuchillo, el más grande que tuviera. Agarré el cuchillo de chef. Mi reflejo en la hoja de acero estaba pálido, con los ojos desorbitados. Entonces, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Di un salto. Lo saqué. Era un mensaje de texto. Número desconocido. Abrí el mensaje. No había texto. Era una foto tomada con flash, en la oscuridad. Mostraba una puerta blanca con el número 4B. Mi puerta. Pero la foto estaba tomada desde abajo, desde el hueco entre la puerta y el suelo. Y en la foto se veían mis propios pies con mis zapatos mojados, parados en el recibidor. El mensaje había sido enviado hace 10 segundos. Alguien estaba al otro lado de la puerta, tumbado en el suelo, sacando fotos por debajo de la rendija. Un golpe suave sonó en la puerta. Toc, toc, toc. David, dijo la voz monótona desde el pasillo. No seas maleducado. Abre la puerta. Tengo una pregunta sobre tu anatomía. Vete, grité empuñando el cuchillo. He llamado a la policía. Mentira, respondió él. Tu teléfono no tiene señal. Compruébalo. Miré la pantalla. Sin servicio. Además, continuó la voz, no necesito entrar por la puerta. Las estructuras humanas son muy porosas. Hay tuberías, hay conductos de aire, hay desagües. Escuché un ruido en el baño, al final del pasillo. Glug, glug. El sonido del agua gorgoteando en el inodoro o en la bañera, como si algo estuviera subiendo por las cañerías, empujando el agua hacia arriba. Caminé hacia atrás, alejándome del pasillo y del baño, hacia el salón. El gorgoteo se hizo más fuerte y luego un sonido húmedo. Plop. Algo había salido del desagüe y caído al suelo de baldosas del baño. La cerámica es fría, gritó la voz desde el baño. Ya no estaba en el pasillo, estaba dentro. David, ¿tienes una toalla? Me he mojado el traje. Me giré hacia la ventana del salón que daba a la escalera de incendios. Era mi única salida. Corrí hacia ella, pero cuando descorrí las cortinas, grité. No había escalera de incendios, no había calle, no había ciudad. Al otro lado del cristal solo había una pared de carne gris, lisa y palpitante, pegada contra la ventana. El edificio estaba envuelto, o habíamos sido tragados. Y desde el baño escuché pasos mojados acercándose por el pasillo. Chap, chap, chap. David, dijo la voz, ahora mucho más cerca. He recordado la secuencia. Inhalar, exhalar. Pero creo que me sobra aire. ¿Te importa si tomo un poco del tuyo? Capítulo 3. El ciclo de lavado. El sonido de los pasos húmedos se detuvo justo en el umbral del salón. Chap. El silencio que siguió fue más pesado que el agua que goteaba de su ropa. Apreté el mango del cuchillo de cocina con ambas manos, apuntando hacia la oscuridad del pasillo. Mis nudillos estaban blancos. Mi respiración era un fuelle roto, ruidosa y descontrolada. «Sal», dije. Mi voz se rompió. «Sé que estás ahí». Una mano pálida se agarró al marco de la puerta. Los dedos largos, con esa articulación extra que había visto en la lavandería, se clavaron en la madera pintada. La pintura se descascarilló bajo su tacto, cayendo al suelo como nieve seca. El hombre del traje gris entró en la luz de la lámpara del salón. Estaba empapado. Su traje impecable ahora estaba pegado a su cuerpo, revelando una anatomía que estaba fundamentalmente equivocada. Sus hombros eran demasiado anchos, angulosos, como si tuviera perchas de alambre bajo la piel en lugar de clavículas. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural, probablemente resultado de su viaje por las tuberías.
Con un crujido repugnante, crack, cloc, se enderezó la cabeza con las manos. La fontanería de este edificio es subestándar, David, dijo, sacudiéndose el agua como un perro. Hay demasiada materia orgánica en los codos de las tuberías, pelo, piel muerta, uñas. Vosotros los humanos perdéis muchas piezas y ni siquiera os dais cuenta. No te acerques más, advertí, lanzando una estocada al aire con el cuchillo. El hombre ignoró el arma. Dio un paso hacia mí. Sus zapatos de cuero chirriaron sobre el parqué. He venido a por el aire, David, y a por el envase. Me he dado cuenta de que mi traje actual... Se tocó el pecho, pellizcando la tela gris y la piel de debajo. Tiene fecha de caducidad. Se está poniendo rígido. Necesito algo más flexible, algo como tú. Se lanzó hacia mí. No corrió. Simplemente acortó la distancia en un parpadeo, como si le hubieran faltado fotogramas a la realidad. Grité y clavé el cuchillo con todas mis fuerzas en su estómago. La hoja de acero entró hasta el mango. Esperaba resistencia, esperaba sangre, pero fue como apuñalar un bloque de masilla fría. No salió sangre roja. De la herida brotó un polvo gris, fino como la ceniza, que olía a ozono y a moho antiguo. El hombre miró el cuchillo clavado en su abdomen con curiosidad clínica. No mostró dolor, ni siquiera parpadeó. Levantó la vista hacia mí y sonrió, mostrando esos dientes herbívoros y planos. Instrumentos punzantes, dijo. Primitivo, ineficaz contra la estructura gris. Me agarró la muñeca. Su mano estaba helada. Apretó. Sentí cómo mis huesos se frotaban entre sí. Solté el cuchillo con un grito de dolor. Tu estructura ósea es frágil, observó. Eso es un defecto de diseño. Lo corregiremos en la siguiente iteración. Me dio un empujón, volé por el aire y aterricé sobre la mesa de centro de cristal. Crash. El vidrio estalló bajo mi espalda. El dolor fue agudo y caliente, miles de cortes pequeños. Me arrastré hacia atrás, alejándome de él, pateando los cristales rotos. El hombre se arrancó el cuchillo del estómago sin esfuerzo y lo tiró al suelo. La herida en su traje y en su cuerpo se cerró sola, los bordes grises uniéndose como si fueran imanes. No te resistas, David. El proceso de vaciado es rápido si cooperas. Solo necesito hacer una incisión vertical, desde la garganta hasta la pelvis. Sacamos lo de dentro, tus órganos, tus miedos, tu aire, y me meto yo. Miré a mi alrededor, desesperado. La ventana estaba bloqueada por esa carne gris exterior. El pasillo estaba bloqueado por él. La puerta principal era mi única opción. El hombre caminaba hacia mí despacio, saboreando el momento. Agarré una lámpara de pie que había caído a mi lado y se la lancé a las piernas. No le hizo daño, pero se enredó con el cable. Tropezó. Fue mi oportunidad. Me levanté, ignorando el dolor en mi espalda sangrante, y corrí hacia el recibidor. Salté sobre el mueble que había usado para bloquear la entrada. Quité la cadena con manos temblorosas. Giré el cerrojo. Giré el pomo. «La puerta no lleva a donde tú crees», gritó el hombre desde el salón. Su voz cambió. Ya no era monótona. Sonaba como un coro de voces superpuestas, distorsionadas. La arquitectura ha sido reescrita. No le escuché. Abrí la puerta y me lancé al pasillo del edificio, pero no caí sobre la alfombra roja del pasillo comunitario. Mis pies golpearon baldosas de linóleo blanco y frío. El aire cambió. Ya no olía a sangre y miedo. Olía a detergente barato y suavizante floral. Me detuve, tambaleándome. Miré a mi alrededor. No estaba en el cuarto piso de mi edificio. Estaba de vuelta en la lavandería 24 horas burbujas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Bst. Las filas de lavadoras industriales estaban allí,
alineadas contra las paredes. Pero algo estaba mal, muy mal. Las máquinas estaban funcionando, todas ellas. Las 30 lavadoras estaban en el ciclo de centrifugado máximo. Vibraban con violencia, haciendo que el suelo temblara bajo mis pies. Rum, 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 rum. Me acerqué a la lavadora más cercana, la número 1. Miré a través del ojo de buey de cristal. No había ropa dentro. El agua estaba roja, roja brillante y espumosa. Y girando en el remolino carmesí, golpeando contra el cristal una y otra vez, había algo sólido, una mano humana, con un reloj de pulsera dorado. Retrocedí, horrorizado. Choqué contra la lavadora número 2. Miré dentro, agua turbia, grisácea. Y dentro, girando, una cabeza. Era la cabeza de una mujer anciana, con el pelo blanco flotando como algas. Sus ojos estaban abiertos, mirando la nada mientras daba vueltas eternas. Dios mío, susurré. Es el ciclo de prelavado, dijo una voz a mi espalda. Me giré. Sentado en el mismo banco amarillo de plástico donde lo había conocido, estaba él, el hombre del traje gris. Pero ya no llevaba el traje gris, estaba desnudo. Pero su desnudez no era humana. No tenía genitales, no tenía ombligo, no tenía pezones. Era una figura lisa, de color gris uniforme, como un muñeco de arcilla sin terminar. En su mano sostenía su traje. La piel humana que llevaba antes, con la ropa pegada a ella, colgaba de su puño como un disfraz de goma flácido. Ese traje estaba sucio, dijo la figura gris, su boca apenas una ranura que se abría en la cara lisa. Había que lavarlo, pero encogió. Ahora necesito uno nuevo. Se levantó. Era alto, mucho más alto sin el traje que lo comprimía. Sus extremidades se alargaron, sus articulaciones chasquearon. Caminó hacia mí entre las filas de lavadoras que rugían con restos humanos. Bienvenido a la lavandería, David. Aquí es donde limpiamos los contenedores. Corrí hacia la puerta de cristal de la lavandería, la salida a la calle. Veía la lluvia fuera. Veía mi coche aparcado donde lo había dejado, o donde creía haberlo dejado. Empujé la puerta. Estaba cerrada, no con llave. Al otro lado del cristal no había calle. Era una pintura. Me di cuenta con horror. La lluvia no se movía. Las gotas estaban estáticas en el aire. El coche era plano. Era un decorado pintado en una pared de hormigón justo detrás del cristal. No hay salida, David, dijo la cosa gris, acercándose. Estamos dentro de la máquina y el ciclo acaba de empezar. Miré a mi alrededor buscando un arma, una salida, algo. Vi el dispensador de jabón en la pared y vi la puerta abierta de la sala de mantenimiento, al fondo del local. Era una oscuridad negra y profunda. La cosa gris extendió sus brazos largos hacia mí. Ven, vamos a ver si destiñes. Corrí hacia la sala de mantenimiento. Era una apuesta ciega. Me metí en la oscuridad y cerré la puerta de metal detrás de mí. Eché el cerrojo. Quedé en la oscuridad total. Escuché los pasos de la cosa acercándose a la puerta. Y luego su voz, pegada a la rendija. David, ¿sabes qué pasa en la sala de mantenimiento? Preguntó con tono burlón. Ahí es donde guardamos las piezas de recambio. Encendí la pantalla de mi celular para ver dónde estaba. La luz azul iluminó la habitación. No era una sala de mantenimiento. Era una sala llena de estanterías, y en las estanterías, perfectamente dobladas y apiladas, había pieles, cientos de pieles humanas, pieles de hombres, mujeres, niños, vacías, planchadas, oliendo a suavizante, y en el centro de la sala había una mesa de planchar, y encima de la mesa había una piel que reconocí. Tenía un tatuaje en el hombro derecho, un ancla. Era la piel de mi padre que había desaparecido hace 10 años. Y entonces
Desde la oscuridad de una esquina de la habitación, una voz familiar, pero débil y quebrada, susurró: «Hijo, apaga la luz. Si te ven, te plegarán». Capítulo 4. El almidón de los muertos. Apagué la pantalla del celular al instante. La oscuridad se tragó la habitación, una negrura espesa que olía a lavanda química y a sangre coagulada. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado. «¿Papá?», susurré en la tiniebla. Escuché un movimiento arrastrado en el rincón, un sonido húmedo, como carne cruda frotándose contra el suelo de cemento. Slap, slap. «No enciendas la luz, David», repitió la voz. Era la voz de mi padre. Sí, esa voz grave y rasposa que recordaba de mi infancia, la que me leía cuentos antes de dormir. Pero ahora sonaba gorgoteante, líquida. «Si me ves, gritarás, y si gritas, la plancha te encontrará. Papá, te he estado buscando 10 años. La policía dijo que te habías ido, que nos habías abandonado. Nadie se va de la lavandería, hijo, solo cambiamos de estado». El sonido húmedo se acercó. «Algunos somos manchas difíciles. Nos escondemos en los pliegues». Fuera de la puerta de metal, la cosa gris golpeó de nuevo. ¡Bam! El metal se abombó hacia adentro. «David», canturreó la cosa con voz burlona. «Abre. Tengo una mancha de grasa en el torso que no sale. Necesito frotarme contigo». «Tenemos que irnos», susurró mi padre en la oscuridad. «Conozco los conductos. Sé a dónde van los calcetines perdidos. Sígueme. Dame la mano. Dudé. Papá, tu piel, la vi en la mesa. Esa es solo la cáscara, David, el envoltorio. Yo soy lo que queda dentro, la pulpa. Ahora, dame la mano, rápido». Extendí mi mano hacia la oscuridad. Sentí algo tocarme. No tenía piel. Era una mano de músculo vivo, caliente, viscosa y resbaladiza. Sentí los tendones moverse bajo mi palma, duros como cables de acero. No tenía uñas, solo hueso expuesto en las puntas de los dedos. Tuve que morderme la lengua para no gritar de asco y terror. Apreté esa mano desollada. «Guíame», dije, conteniendo las náuseas. Mi padre, o esa cosa anatómica que había sido mi padre, tiró de mí. Me llevó hacia el fondo de la estantería de pieles. Apartó una pila de rostros humanos doblados como camisetas. Reconocí la cara de mi vecina del quinto, planchada y almidonada, y reveló una rejilla de ventilación en el suelo. «El conducto de Pelusa», dijo. «Lleva a la sala de secado. Es peligroso. Hace calor. Pero es la única forma de bajar al sótano sin pasar por la zona de lavado». La puerta de la habitación chirrió. Las bisagras saltaron. La cosa gris estaba entrando. «Salta», ordenó mi padre. Se tiró él primero por el agujero negro. Escuché su cuerpo húmedo resbalar por el tubo de metal. Squelch. Yo me lancé detrás de él justo cuando una mano gris y larga atravesaba la puerta y agarraba el aire donde había estado mi cabeza. Caí. El tubo era estrecho y empinado. Olía a polvo quemado y a aire caliente. Me deslicé por la oscuridad, golpeándome los codos y las rodillas, bajando en espiral hacia las entrañas de la máquina. El viaje duró segundos, pero pareció eterno. Salí disparado por el otro extremo y aterricé sobre una montaña de algo suave y gris. Me hundí en ello. Me debatí para salir, tosiendo. Era pelusa, toneladas de pelusa desecadora, polvo gris, pelos, hilos, restos microscópicos de millones de prendas y personas acumulados allí durante años. Me puse de pie, sacudiéndome la suciedad gris. El calor aquí era sofocante. El aire vibraba. Estaba en una sala gigantesca, con techos de 10 metros de altura. El ruido era ensordecedor. Fes, clang, fer, clang.
Bienvenido a la sala de secado, dijo mi padre. Me giré para mirarlo, y esta vez sí grité. A la luz roja de las calderas gigantes vi lo que era. No tenía ni 1 centímetro de piel. Era un mapa anatómico andante de músculos rojos, venas azules y grasa amarilla. Sus ojos no tenían párpados. Eran 2 bolas blancas que giraban en cuencas sanguinolentas. Sus dientes parecían enormes sin labios que los cubrieran. Y sin embargo, la forma de su mandíbula, su postura, era él. Te dije que no miraras, dijo, con una tristeza infinita en su rostro de calavera roja. Papá, caí de rodillas. ¿Cómo sigues vivo? El dolor te mantiene despierto, hijo. Aquí no te dejan morir. Si mueres, la carne se pudre y no sirve. Nos mantienen frescos. Nos rocían con conservantes. Señaló hacia el centro de la sala. Había filas interminables de percheros giratorios, como los de una tintorería industrial, pero no colgaban trajes, colgaban personas desolladas, como mi padre. Estaban colgadas por ganchos de carnicero clavados en sus omóplatos. Pasaban lentamente a través de chorros de vapor caliente. El vapor les daba en la carne viva. Los cuerpos se retorcían y gritaban, pero el sonido se ahogaba en el ruido de la maquinaria. El vapor abre los poros, explicó mi padre con voz neutra. Hace que el músculo se ablande. Así es más fácil para ellos meterse dentro cuando deciden usarnos como relleno. Tenemos que sacarlos. Tenemos que quemar este lugar. No hay fuego que queme esto, David. Esto no es un edificio, es un organismo. Nosotros somos los glóbulos rojos que transportan el oxígeno o el sufrimiento. De repente, una alarma sonó. No era una sirena. Era el sonido de un temporizador de horno gigante. ¡Ding! Las luces rojas cambiaron a blancas, brillantes, clínicas. Las máquinas de vapor se detuvieron. «Hora de la recogida», susurró mi padre, agarrándome del brazo con su mano pegajosa. «Escóndete, métete en la pelusa». Nos enterramos en la montaña de polvo gris, dejando solo un pequeño hueco para ver. Una puerta enorme se abrió al fondo de la sala. Entraron ellos. No era uno, eran docenas, figuras grises, lisas, sin rasgos, como el que me había atacado. Caminaban en fila, con movimientos sincronizados. Llevaban portapapeles. Se acercaron a los percheros de personas desolladas. El líder, una figura gris más alta que el resto, se detuvo frente a una mujer colgada. La mujer gimió. «Lote 45», dijo la cosa gris. Su voz era perfecta, de locutor de radio. Textura muscular, óptima. Nivel de sufrimiento, exquisito. Está lista para el envasado. 2 de las figuras grises descolgaron a la mujer. Ella intentó luchar, pero estaba demasiado débil. La llevaron hacia una mesa de metal, y entonces vi lo que hacían. Uno de los seres grises abrió su propio torso. No usó un cuchillo. Simplemente se abrió por la mitad, como una cremallera de carne, revelando un interior hueco y negro. Metieron a la mujer desollada dentro de la cosa gris. La empujaron, doblándola, rompiendo sus huesos para que cupiera. Crack, crack. La mujer gritó hasta que la cosa gris se cerró sobre ella. La costura desapareció. La cosa gris se quedó quieta un momento, asimilando el relleno. Luego, su superficie gris empezó a cambiar. Tomó color, tomó textura, le salió pelo, le salieron rasgos. En 10 segundos, la cosa gris se había convertido en una mujer rubia, de unos 30 años, con un vestido de flores. Era idéntica a la mujer que acababan de meter dentro, pero arreglada, sin cicatrices, sin dolor, con una sonrisa perfecta y muerta. La nueva mujer se miró las manos. «El ajuste es cómodo», dijo. «Voy a salir. Mi marido me espera para cenar». Dios mío.
Susurré en la pelusa. Somos trajes para ellos. Nos usan de relleno para parecer humanos. Sí, dijo mi padre. Ellos no tienen forma, nos envidian, quieren nuestra solidez, quieren nuestras vidas. De repente, la montaña de pelusa sobre nosotros se movió. Algo nos había olido. No era una de las cosas grises, era algo más pequeño, más rápido, una criatura parecida a un perro, pero hecha enteramente de ropa sucia anudada, saltó sobre nosotros. Tenía botones por ojos y una cremallera por boca. Ladró. Un sonido seco de tela rasgándose. Las cosas grises se giraron hacia nuestra montaña de escondite. Contaminación detectada, dijo el líder. Hay pelusa sucia en el sector 4. ¡Corre, David!, gritó mi padre, saltando de la pelusa y empujando al perro de trapo. Salí corriendo, resbalando en el polvo. Mi padre no corrió conmigo. Se lanzó contra el líder de los grises. «Vete», rugió mi padre. «Yo los distraeré. Soy una mancha difícil». Vi a mi padre, una masa roja de furia y dolor, abalanzarse sobre la figura gris impoluta. Le clavó los dedos de hueso en los ojos falsos. La cosa gris chilló. Yo corrí hacia la única puerta que no estaba vigilada. Una puerta pequeña con un cartel. Salida de emergencia. Solo piezas defectuosas. Empujé la barra antipánico. La puerta se abrió. El aire frío me golpeó. ¿Estaba fuera? Salí trastabillando. Mis pies tocaron hierba. Miré a mi alrededor. Era de noche. Veía estrellas. Estaba en un parque. Reconocí los columpios. Era el parque frente a mi casa. Había salido. Me giré para mirar el edificio de la lavandería, pero no había lavandería. Detrás de mí solo había una pared de ladrillo ciega con un grafiti viejo. La puerta por la que había salido no existía. Era solo un dibujo de una puerta en la pared. Me toqué la cara, el cuerpo. Estaba entero. Tenía mi piel, tenía mi ropa. ¿Había sido una alucinación? ¿Me había quedado dormido en la lavandería y había tenido una pesadilla? Miré hacia mi edificio, al otro lado de la calle. Las luces de mi apartamento, el 4B, estaban encendidas. Eso era raro. Yo había dejado todo apagado cuando huí, o creí huir. Vi una silueta en mi ventana, una silueta de hombre. Se parecía a mí. La silueta se acercó al cristal y miró hacia abajo, hacia el parque donde yo estaba. Levantó la mano y saludó. Tenía un teléfono en la mano. Mi teléfono, que yo llevaba en el bolsillo, vibró. Lo saqué con manos temblorosas. Mensaje nuevo. Número. Mi propio número. Lo abrí. Era un video. En el video aparecía yo, o alguien idéntico a mí. Estaba sentado en mi sofá, acariciando a un gato que yo no tenía. El otro yo miró a la cámara del teléfono y sonrió. Sus dientes eran demasiado blancos. «Hola, David», dijo el video. «Gracias por el consejo de la lavandería. Me he hecho un lavado en seco. He quedado impecable, ¿verdad? No te preocupes por tu vida. Yo la cuidaré mejor que tú. Respiraré por los dos. Inhalar. Exhalar». El video terminó. Me quedé solo en el parque oscuro. Empezó a llover, pero las gotas no me mojaban. Miré mi mano bajo la luz de la farola. El agua resbalaba sobre mi piel sin tocarla, como si tuviera un campo de fuerza, o como si mi piel fuera sintética. Me toqué el pecho. No sentí mi corazón latir. Sentí un zumbido. Psst. Me arranqué la camisa. En mi pecho, donde debería estar mi piel pálida y mis pezones, no había nada. Era gris, liso, y en el centro había una etiqueta de lavado cosida a mi propia carne falsa. Decía: David, copia de seguridad. Lavar en frío, no usar lejía. Made in the void. No había escapado. Yo no era David. Yo era la ropa sucia que habían tirado fuera.
Capítulo 5. La mancha difícil. La etiqueta en mi pecho no mentía. Copia de seguridad. Made in the Void. Intenté arrancármela. Clavé mis dedos grises y sin uñas bajo la tela sintética y tiré. No hubo dolor esta vez, solo un sonido de tela rasgándose. ¡Rip! Me arranqué la etiqueta y un trozo de mi propia carne con ella. Debajo no había costillas, ni corazón. Había una masa compacta, gris y fibrosa. Era pelusa. Estaba hecho de pelusa desecadora, de polvo, de pelos olvidados, de recuerdos estáticos comprimidos en forma humana. No, gemí. De mi boca no salió vaho, sino una pequeña nube de polvo. Tenía que volver arriba, tenía que recuperar mi vida. Ese impostor en mi apartamento. Él era el ladrón, yo era David. Yo tenía los recuerdos, yo recordaba mi infancia, mi primer beso, el olor del café de esta mañana. Corrí hacia el portal. La vecina del 1B, la señora Rosa, estaba saliendo con su caniche. Me detuve frente a ella. «¡Rosa!», grité, agarrándola de los hombros. «Rosa, ayúdeme. Hay alguien en mi casa. Llame a la policía». La señora Rosa no gritó, ni siquiera me miró a la cara. Miró a través de mí. Se sacudió el hombro con un gesto de disgusto, como si le hubiera caído una hoja seca o una cagada de pájaro. «¡Qué asco! ¿Cómo está el barrio de sucio?», murmuró. Pasó a mi lado, arrastrando al perro. El perro sí me vio. Se orinó de miedo y gimió, escondiendo el rabo entre las piernas. Para ella, yo no era una persona. Era una mancha en su visión periférica, un borrón de suciedad en el paisaje. Entré en el edificio. El ascensor no funcionaba para mí. Los botones no detectaban mi dedo porque no tenía calor corporal. Subí las escaleras corriendo. Mis pasos no hacían ruido. Era ligero como una pluma, como una bola de polvo rodando por el suelo. Llegué al 4B. La puerta estaba cerrada. Escuchaba música dentro, jazz suave, y el olor a cena caliente, pollo asado. Golpeé la puerta. «¡Abre!», grité. «Sé que estás ahí». La música se detuvo. Pasos se acercaron. La mirilla se oscureció. La puerta se abrió. Allí estaba él. El nuevo David. Llevaba mi bata de casa. Tenía el pelo húmedo de la ducha. Su piel era rosada, brillante, llena de vida. Sus ojos tenían ese brillo húmedo y precioso de la humanidad real. Me miró con una sonrisa condescendiente, como quien mira a un perro callejero sarnoso. «Llegas tarde a la recolección, copia», dijo con mi voz. Pero su voz tenía matices, tenía alma. La mía sonaba plana, muerta. «Tú eres el monstruo», escupí polvo. «Tú eres la cosa gris. Te vi meterte en mi piel». El nuevo David se rió. «Te equivocas, amigo. Yo soy David. Yo soy la versión limpia. Tú eres la suciedad». Se apoyó en el marco de la puerta. «Piénsalo. David estaba triste. David estaba cansado. David tenía miedo del futuro, deudas, ansiedad. David estaba manchado». Se señaló a sí mismo. «La lavandería no reemplaza a la gente. La lavandería limpia a la gente. Yo soy David sin el trauma, sin el miedo, sin la suciedad». Me señaló a mí con un dedo acusador. «Y tú eres todo lo que sobraba. Tú eres la depresión. Tú eres el miedo. Tú eres la mugre que sacamos con el centrifugado. Eres el residuo». Me quedé paralizado. Miré mis manos grises. Tenía razón. Me sentía pesado, tóxico. Recordaba todos los fracasos de mi vida con una claridad dolorosa. «Devuélveme mi cuerpo», susurré débilmente. «No tienes cuerpo», dijo él. «Nunca lo tuviste. Solo tomaste prestada la forma mientras te extraían. Ahora vete, antes de que te barras». Me cerró la puerta en la cara. Blam. Escuché cómo echaba el cerrojo y luego cómo volvía a poner el jazz. Me quedé solo en el pasillo oscuro. Me miré las manos. Se estaban deshaciendo. Las puntas de mis dedos se deshilachaban
convirtiéndose en hebras grises que flotaban en el aire. Me estaba disolviendo. Sin un traje, sin un cuerpo contenedor, mi esencia de suciedad no podía mantener la cohesión. Necesitaba un envase. Necesitaba una piel. Rápido. Bajé las escaleras tambaleándome. Mi pierna izquierda se deshizo a la altura de la rodilla, convirtiéndose en una nube de polvo, pero seguía arrastrándome. Salí a la calle. La lluvia había parado. Caminé por la acera, buscando. Sentía un hambre nueva. No hambre de comida, hambre de estructura, hambre de solidez. Necesitaba a alguien. Vi una luz encendida al final de la calle, una tienda de conveniencia 24 horas. Me acerqué al escaparate. Dentro había un chico joven, un estudiante probablemente, reponiendo los estantes de bebidas. Estaba solo. Me miré en el reflejo del cristal. Ya no parecía David. Mis rasgos se habían borrado. Mi nariz, mi boca, mis orejas, todo se había alisado. Era una figura gris, lisa, con ojos que no parpadeaban porque no tenía párpados. Era idéntico al ser que me había atacado en el capítulo 1. Lo comprendí todo. El ciclo. El hombre del traje gris no era un invasor alienígena. Era el residuo de otra persona. Era la suciedad de otro cliente de la lavandería, buscando desesperadamente un lugar donde meterse para no desaparecer. Y ahora yo era él. Entré en la tienda. La campanilla sonó. Ding dong. El chico levantó la vista. Se le cayó la botella de refresco de la mano. Se rompió contra el suelo, derramando líquido naranja. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. ¿Qué quiere?, tartamudeó, retrocediendo hacia el mostrador. La caja está cerrada. Caminé hacia él. Mis movimientos eran mecánicos. Zip, zap. Me sentía rígido. Mi piel de pelusa se estaba endureciendo. Me acerqué hasta que estuve a centímetros de su cara. Podía oler su miedo. Olía a desodorante barato y a adrenalina. Olía a envase. Le miré con mis ojos blancos, sin parpadear. Una lágrima de polvo gris rodó por mi mejilla lisa. Abrí la grieta que tenía por boca. Mi voz sonó plana, perfecta, inhumana. Disculpe, dije. La eficiencia de su respiración es admirable. Levanté mi mano de 3 articulaciones. Ese uniforme que lleva parece muy cómodo. El mío me pica. ¿Le importaría si me lo pruebo? El chico intentó gritar, pero yo fui más rápido. Extendí mi mano y tiré de su piel. Inhalar. Exhalar. El ciclo continúa.